Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Me ha tocado hacer el devocional de hoy y está en Mateo 24, de 3 al 14. Dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es palabra del Señor. Bueno, tengo todo anotadito, así es que me van a disculpar si a lo mejor voy a estar leyendo muchas veces. Bueno, esta palabra del Señor es muy conocida por muchos y muchas veces hemos leído de este capítulo. Las señales antes del fin. Se han hecho estudios, predicaciones y se han examinado los tiempos a la luz de esta palabra, y es hermoso cuando podemos ver que a través del tiempo esta palabra se ha ido cumpliendo exactamente como está dicha por el Señor. En este trozo no hay palabras difíciles para entenderla. Aquí podemos ver que los discípulos le preguntan a Jesús sobre los tiempos y que cuándo es su venida y cuándo es el fin, y sobre las señales. Y Jesús detalla lo que debe ocurrir antes antes que Él venga por su iglesia. Y por ejemplo dice que vendrán guerras, y esta la hemos visto por muchos años. Y también hemos escuchado de guerras en otros países. Y que se levantarán nación contra nación. Que habrán pestes y hambres. Y lo hemos visto. Por ejemplo, hace pocos años, la epidemia de la porcina, que todos lo conocen así. Y sobre todo hoy lo que estamos viviendo. Vemos con mayor razón que su palabra se está cumpliendo. La pobreza, por ejemplo, que es lo que dice también la palabra. El Estado lamentablemente no va a invertir, no quiere invertir y no va a invertir en todo pobre que exista, porque para ellos es como botar la comida, es como desperdiciar el dinero en comprar alimento a estas personas, porque el estado de nutrición que tienen los pobres, lo hemos visto mucho en otros países, que el estado de desnutrición es tremendo. Y lamentablemente, aunque se les fuera a dar comida, lamentablemente van a morir igual. Entonces, ante todo esto, mucho no podemos hacer. Más que orar e interceder a Dios por estas personas, tenemos que orar e interceder para que ellos puedan conocer a Dios, puedan aceptarle en su corazón, puedan conocer que Jesús es su único Salvador. Y eso solamente está en nosotros. De terremoto también hemos visto, oído, hemos presenciado. Y ha sido en muchos lugares. Y nos ha afectado mucho. Hemos vivido las consecuencias. Y en otros se ha visto la destrucción que esto ha generado. Y que tienen que volver a empezar desde cero.
Y todo en lo que estamos viviendo ahora, por todos lados vamos recibiendo información por Facebook, WhatsApp, pero olvidamos que toda la información la tenemos en la palabra. Y que dice que todo esto será principio de dolores y que es el principio de todo lo que más vendrá, porque para la venida del Señor aún falta tiempo y vamos a pasar esto y más cosas que nos acercarán a ese día. Y en todo esto que viviremos, el enemigo va a querer aprovecharse. Y de eso estamos claros. Y va a querer jugar con nosotros y provocarnos una inestabilidad emocional, sobre todo espiritual. Y aquí es donde debemos tener claro la promesa de Dios, que Él es todopoderoso y que aunque el diablo quiera afectarnos, Dios es nuestro todopoderoso y Él tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida. En los versículos dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En estos versículos estamos claros y debemos dar gracias al Señor porque no estamos siendo perseguidos, como la iglesia perseguida en otros países, donde sufren muerte por ser seguidores de Cristo. Sabemos también que en algunos países, muchos hijos deben entregar a sus padres porque son cristianos. Para no morir ellos, entregan a sus padres. Muchos hermanos tienen que entregar a sus otros hermanos por lo mismo. Y todo por causa de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchos cristianos que sufren por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. Yo, por ejemplo, yo siempre cuento, y hay mucha gente que les he contado ya, que sufrí mucho en el liceo por ser cristiana. Hasta algunos profesores, compañeros, me gritaban cosas, me empujaban, estuve a punto de caer por las escaleras porque una compañera se molestó conmigo por una cosa que le dije con respecto a Dios. Entonces se sufre mucho. Pero ¿qué pasó? En mi caso, por ejemplo, el siguiente año que yo volvía a estudiar, el inspector me llama y me dice, señorita Ovalle, usted este año va a terminar muy bien su año y usted ya lo va a saber. Y llego a clases y resulta que las personas que me molestaban y el profesor que me molestaban ya no estaban. Los habían expulsado del colegio, del liceo. Entonces, imagínense cómo obra Dios. Yo siempre, orando al Señor, me humillaba ante Él y le decía, Señor, por favor, necesito estar tranquila, necesito tener más fe en tu palabra. Yo sé que tú me vas a responder, le decía yo sé que tú me vas a responder. Y Dios me respondió y pude terminar mi cuarto año feliz, tranquila, sin molestia alguna, sin que nadie se burlara de mí porque era cristiana, porque soy cristiana. Entonces, mucho vamos a sufrir por ser cristianos. Mucho. Y yo creo que no solo a mí me ha pasado, yo creo que a varios de ustedes a lo mejor también les ha pasado en sus colegios, cuando fueron al colegio o en sus trabajos. Todo en algún momento lo sufrimos. El versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sí, es así. Vemos a diario que la maldad se ha multiplicado muchísimo. Ya no sentimos seguridad. Y muchos cristianos vuelven atrás cuando ven todas las destrucciones, las pestes. Comienzan a sentir mucho miedo. No son capaces de soportar todo esto, sobre todo cuando sienten persecución. ¿Para qué vamos a hablar del mundo? Sienten mucho más miedo también. Dice, el amor de muchos se enfriará, porque los mismos cristianos cuestionan y cuestionarán a Dios por todo lo que está pasando. Y aunque han recibido a Cristo como su Salvador, se han vuelto jueces de sus hermanos, jueces de Dios.
porque no han creído y no le han creído a Dios. No han creído que Dios tiene el control de todas las cosas, que es Él quien gobierna nuestras vidas y que somos sus hijos y que Él nos librará de todas las cosas. No dice que no seremos afectados, no, sí lo seremos de alguna manera también, pero tenemos a Cristo como nuestro refugio, nuestro sustentador. El temor ha inundado los corazones de la gente, de los cristianos, pero Dios tiene el control de todo. Damos gracias al Señor porque siempre Él está con nosotros, siempre, Él nunca nos deja, a pesar de que muchas veces digamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero Dios está ahí, observándonos, está ahí ayudándonos igual, bendiciéndonos y entregándonos su amor. Tengo otra palabra que es Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13. Dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. En estos casos debemos pedir sabiduría de Dios. Debemos pedir que Dios nos inunde nuestra mente, nuestro corazón de sabiduría, para que la necedad y la estupidez del mundo no haga presa de nosotros. Porque todas estas cosas que hemos recibido de internet hacen que solamente los cristianos puedan sentir inestabilidad espiritual en sus vidas. El COVID-19 nos ha afectado mucho, en lo emocional y en lo espiritual también, porque hay cristianos que tienen miedo, que están encerrados en sus casas, temerosos de lo que pueda pasar con sus vidas, y muchos han desviado su mirada a Cristo y se encierran en estos problemas, en vez de mirar a Cristo, cómo nos levanta y cómo nos sustenta. Y se nos acerca también otra pandemia, que es la pandemia social y económica, donde va a haber mucha gente sin trabajo. El caso de mi esposo, Mauricio, estábamos comenzando con toda esta pandemia y mi marido quedó sin trabajo. O sea, ya fue como un golpe, uno, saber de que ya los niños no iban a tener que ir a clase, y otro, el saber que no íbamos a tener trabajo, y lo que significa esto, que quizás cuánto tiempo también vas a estar sin trabajo, no va a poder buscar un trabajo estable, no sabemos. Y es ahí donde debemos apuntar nuestras oraciones y pedir a Dios que pueda proveer todas las necesidades que puedan tener primeramente sus hijos, porque Dios primeramente nos va a bendecir a nosotros, luego al mundo. Debemos ser un pueblo unido, porque Dios nos llama a unirnos. Y en todo este caos que se viene debemos ser generosos con los nuestros, con nuestras familias, nuestros hermanos en la fe, que quizás no tengan en ese momento, cuando pase todo esto, no sabemos en qué condiciones va a estar cada familia. Van a haber algunos que van a estar muy necesitados, a lo mejor hay otros que no, y esos otros que no son los que tienen que también ser generosos y hacer de esta palabra suyas y ayudar a su hermano. La palabra del Señor nos insta que debemos confiar en Él, alegrarnos en Él, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a Él. Dios nos habla a través de su palabra y antes de estar escuchando revelaciones por internet, porque sabemos que hay muchos videos circulando en Facebook, Instagram, de revelaciones de gente que dice: Dios me habló aquí, Dios me dijo que fuera a este lugar porque me va a hablar, me habló tal cosa y me dijo esto, otro. Yo digo, ¿será realmente revelación? ¿Será realmente revelación? ¿Será que Dios le habrá hablado a esta persona y habrá dicho tantas cosas? Y muchas veces nosotros decimos: ¿qué está hablando esta persona? La verdad es que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, en lo que nos habla su palabra.
todo lo que estamos viviendo nos habla que debemos aferrarnos a su palabra, no a las revelaciones de otra persona. Y que debemos de tomarnos de su mano, porque Él nos extiende su mano. ¿Para qué? Para que nosotros la tomemos. Nosotros debemos aprovecharnos de eso. Debemos aprovechar que Dios está ahí para entregarnos su amor, para entregarnos todo lo que Él tiene, todo lo que sus promesas, entregarnos y nosotros tomarnos de su mano y recibir todo eso lo que Dios nos quiera dar. Y por supuesto, obviamente también hablarle a todo aquel que podamos hablarle, ahora aprovechar el WhatsApp y hablarle a la gente de Dios, hablarle a muchos de Dios. Tengo otro versículo también para entregarles en Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa. Esa es una gran promesa que nos hace el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué lloras ante Dios y le dices: Dios, ¿por qué todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está muriendo gente? Y si la palabra nos dice que vendrán muchas cosas, sufriremos por muchas cosas, pero es ahí donde Dios va a estar con nosotros. Es ahí donde debemos aferrarnos a su promesa y aferrarnos a todo eso que Dios nos muestra en su palabra, de que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a estar, nos va a mantener unidos, que Él nos va a entregar su amor en todo momento. En todo momento. Entonces, hermano, por favor, no hagas caso a todo lo que diga en la internet. No hagas caso a nada de eso y solamente enfócate en la palabra del Señor. Enfócate en la palabra del Señor, en todo lo que, en todos los devocionales también que nos estamos mandando entre todos los hermanos. Aférrate a eso. De verdad, aférrate a la mano del Señor, porque sin duda, sin la mano del Señor, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Imagínense todo lo mejor lo que pasó por mi cabeza al momento que Mauricio llega a la casa y me dice: amor, estamos sin trabajo. Y con todo lo que se venía con respecto al COVID-19. Fue una ducha de agua fría. Pero ahí estuvo Dios y me dijo: hija, yo te voy a sostener. Hija, no desmayes, porque yo estoy contigo. Porque estoy contigo y tu familia. Y así también va a estar con Miguel y Carola y con sus hijos. Están viviendo todo esto, toda esta pesadez. Es una pesadilla todo. Pero Dios ahí va a estar. Ahí está. Ahí está y estará con ellos. La voluntad del Señor no la sabemos. Solamente debemos orar. Orar por la voluntad de Dios. Y orar para que nuestra fe aumente, porque esto no es solamente una prueba para ellos, no es algo solamente que Dios tenga para ellos, sino que también es algo para nosotros, porque nosotros no hemos unido más. Imagínense el momento en cuando pase todo esto y volvamos a reunirnos en el templo. Imagínense ese abrazo que nos vamos a dar. De verdad que yo imagino ese momento y yo sé que se van a correr las lágrimas a lo mejor como ahora. Así que de verdad, hermano, los insto a que solamente confíen en la palabra del Señor y se aferren a las promesas del Señor. Que nada malo nos va a suceder. Nada malo. No teman de verdad, porque el Señor nos está con nosotros. De verdad, les amo muchísimo. Voy a terminar con una oración y... Señor Jesús, Padre amado celestial,
Te doy las gracias, Padre Celestial, porque por tu amor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor Jesús, porque esa es una de tus promesas, Señor Jesús, entregarnos tu amor, Padre amado celestial. Gracias porque tú nos sustentas. Gracias porque tú estás en cada momento con nosotros, en cada momento. A pesar de que hay veces que creemos no sentirte, pero ahí estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a estar con Carola y Miguel. Estás con ellos y estarás en cada momento, Señor Jesucristo. A lo mejor ahora no los vas a separar, Señor Jesucristo. Carola estaba feliz porque estaban juntos, Señor Jesús, nuevamente. Pero ahora van a volver a estar separados. Te pedimos que tú ahí estés con Miguel, que tú lo sustentes, que tú lo guardes, Señor Jesucristo, y que tú en todo hagas tu voluntad con él, Padre amado celestial. Bendícelo, guárdalo donde quiera que vaya, Señor Jesucristo, donde quiera que vaya. Y haz, Señor Jesucristo, que esos pulmones se vuelvan a regenerar, Padre amado celestial. Que vuelvan a estar, Señor Jesucristo, en su máxima función, Padre amado celestial. Te pedimos por él y por cada uno de nosotros, Padre amado celestial, por los hijos de Miguel y Carola, para que tú los sustentes, Padre amado celestial, sustentes sus vidas, sus corazones, Padre amado. Gracias, Padre celestial, por el devocional de hoy, Señor Jesucristo. Gracias porque tú también has hablado a mi vida y sé que también lo harás con todos los hermanos, Señor Jesucristo, a través de este y todos los devocionales, Padre amado celestial, que se han enviado. Gracias, Padre amado. Te amamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.